Hemos orado, hemos cantado, hemos hecho algunas peticiones, así que vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar algo que por estos días se viene estudiando, pero desde el sermón profético de Jesús, pero no vamos a ir al sermón profético, sino la apelación de ese sermón. Entonces, vamos a ir al estudio de Mateo 25 hoy. Jesús es quien habla a través de su palabra y queremos que Él sea quien nos hable en esta mañana. Así que si ustedes ven el contexto, vamos a hablar un poquito del contexto de la parábola, esa parábola de las 10 vírgenes que es tan importante para nuestro tiempo. Jesús estaba sentado allí en el monte de las olivas, o de los olivos también se le llama. Era más o menos un lunes por la noche. Era el último lunes que Jesús pasaba en esta tierra. Era la última semana en que Jesús estaba en esta tierra. Estuvo en el templo y allí en el templo, si ustedes ven Mateo, por ejemplo, 23, se habla de los ayes, un sermón duro contra los fariseos. Habla de los ayes contra los escribas y los fariseos. Y bueno, termina ese capítulo 23 despidiéndose de la ciudad. Después sale hacia el templo. Allí en Mateo 24:1 se narra un poco la escena. Nos dice que los discípulos le mostraron el templo. Como todo judío, estaban orgullosos de su templo. El templo había sido reconstruido después del cautiverio en Babilonia por Zorobabel. Había sido hermoseado por el gran rey Herodes el Grande. Duró 40 años en hermosear ese templo y era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El sol entonces se estaba poniendo, ese templo estaba recubierto en mármol. Su cúpula, la cúpula que estaba allí en la punta de este templo, estaba recubierta de oro. Así que ustedes se pueden imaginar qué pasaba cuando el sol se ponía o cuando ya se iba a esconder, pues era un espectáculo maravilloso. Mateo 24:2 nos dice que dice específicamente, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, Jesús les dice que su templo iba a ser destruido. El de Salomón ya había sido destruido y quemado por los babilonios. Entonces ellos se preguntaban cómo este templo tan hermoso va a ser destruido, cómo va a pasar, cómo es que piedra sobre piedra no va a quedar. Después, entonces, de esa pregunta ellos se quedaron pensando y llegaron al Monte de los Olivos. Y versículo 3 nos dice, el versículo 3 del capítulo 24, estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, cuándo se iba a destruir este templo, y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Ellos confundieron porque ellos pensaban que la única manera de ser destruido este templo era que fuera la misma destrucción del mundo. Pero entonces aquí es cuando viene el último sermón profético de Jesús. De hecho, es conocido este sermón como ¿sí? El sermón profético, el último sermón que predicara el Señor Jesús y de alguna manera el de más relevancia. Todos los sermones eran importantes, pero este tuvo una relevancia especial. Dice el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá hambres y habrá terremotos en diferentes lugares. Versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Y así entonces conocemos lo que pasa por estos días, lo que pasa en Mateo 24, fue hablando de las diferentes señales, tanto de la destrucción de Jerusalén como la destrucción del mundo. ¿Sí? Jesús permitió que estas dos ideas se mezclaran allí en la mente de los discípulos. Al terminar el capítulo, ustedes van a darse cuenta que dice, bueno, esto es más o menos, va a pasar antes de que venga Jesús como en los días de Noé, y tiene otra vez un discurso interesante.
Pero finalizando, y casi en todo el capítulo 24, él está haciendo una apelación. El versículo 42 nos dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esa es la apelación del sermón. Es decir, es como si fuera en lo que se sintetiza el sermón. Velad, porque no sabéis cuándo ha de venir vuestro Señor. Y cuando dice allí, cuándo ha de venir vuestro Señor, se está refiriendo al fin del tiempo de la gracia que tal vez nos pueda pasar en algún momento a nosotros. Así que así comienza Mateo 25. Mateo 25 comienza con este sermón, pero comienza con una apelación. Muchas personas lo que hacen es separar Mateo 24 de Mateo 25, pero resulta que esto fue simplemente para dividir en capítulos. Sabemos que la Biblia, los capítulos, pues básicamente nos ayudan a encontrar los textos de la Biblia, pero no fueron inspirados. Así que el Mateo 24 y 25 es como si fuera un solo sermón, ¿sí? Comienza el versículo 1 diciendo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Miren que ahí está la palabra entonces. Cuando uno usa la palabra entonces es porque quiere hilar algo que ya ha dicho antes, ¿sí? Y aquí en este caso está diciendo entonces, después de haber dicho todas las señales y predicado el sermón relacionado al sermón profético. Entonces, dice, el reino de los cielos, y también hay una palabra interesante, será. Normalmente todas las parábolas o algunas de las parábolas, la mayoría de las parábolas, nos habla de el reino de los cielos es, pero en este caso dice el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Eso quiere decir que eso estaba en el futuro, ¿cierto? Se encontraba allí en el futuro. Tiene que ver con unas palabras para su pueblo en el tiempo del fin. Y voy a leer Mateo 25, al menos la parábola de las 10 vírgenes, para ponernos en contexto y así desarrollar entonces nuestro tema. Versículo 2 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Después de decir que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo, dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Esto lo vamos a analizar un poquito más a fondo. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron consigo aceite. Un momento aquí. Ya, ahora sí. Repito, versículo 7, versículo 3. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y dice aquí, se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y vuelve a hacer la apelación, dense cuenta. Ya hubo una apelación en el capítulo 24, allí en el versículo 42, pero aquí en el versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que esta parábola fue la que Jesús contó como parte de las señales de su venida. Capítulo 24 nos señala las señales que iban a ocurrir en el mundo. Dice, habrá pestes, terremotos, habrá guerras. Pero el capítulo 25 entonces nos da una señal más. Y esta señal tiene que ver con la señal que iba a pasar en la iglesia que está esperando al Señor. Y entonces decía,
10 de las vírgenes eran 5 prudentes y eran 5 insensatas, dice allí claramente. Ya habíamos dicho que el sol se acababa de poner sobre el monte de los olivos. Los edificios entonces estaban recibiendo los últimos rayos del sol. Vino la noche y entonces todo se cubrió de tinieblas. En ese tiempo pues no había luz eléctrica. Y al no haber luz eléctrica, pues todo estaba en tinieblas cuando llegaba la noche. No había ningún alumbrado. En una aldea, después allí cerca al monte de los olivos, que es donde estaba allí Jesús, cerca, la aldea siguiente al monte se llamaba la aldea de Betania, había una casa iluminada. Parecía que hubiese una fiesta, había allí una fiesta. Se veía una procesión nupcial. Cuando ustedes leen esto allí en Palabras de Vida del Gran Maestro, lo narra de esta manera y dice que se veía como si fuera una procesión nupcial. Los matrimonios en esa época normalmente se hacían de noche y la novia entonces estaba preparada y lista en su casa, se encontraba. El novio entonces salía de su propia casa y se dirigía a donde estaba la novia. Si tenían, pues el novio si tenía algún dinero, si de repente era rico, si tenía los medios, entonces iba en un carro tirado por caballos hasta la casa de su esposa. Pero normalmente todos iban caminando. Si todos iban caminando, se necesitaba quien alumbrara el camino. Así que cerca a la casa donde estaba la novia estaban unas vírgenes, las amigas de la novia. Allí se encontraban unas vírgenes que estaban muy bien vestidas, como pasaría hoy si tuviéramos una boda. Y las muchachas estaban cerca ahí a la casa de la novia con unas lámparas. ¿Para qué eran las lámparas? Las lámparas se usaban para alumbrar el camino de cortejo, es decir, cuando llegara el novio, entonces alumbraban el camino hasta donde estaba la casa de la novia. Ahora entonces salían de la casa donde estaba la novia y la llevaban, normalmente lo que pasaba en la época es que el novio la llevaba hasta la casa de su padre y las vírgenes alumbraban desde el camino de la casa de la novia hasta la casa de su padre. Y después entonces se celebraba la fiesta y después de la fiesta se celebraba la cena o la fiesta de la cena o la cena de las bodas. Inspirándose entonces Jesús en este relato, Jesús es cuando cuenta la parábola y dice, el reino de los cielos en mi venida va a ser de la misma manera como acabo de ilustrar. Será como 10 vírgenes, pero ¿todas las vírgenes estaban preparadas? No, no todas las vírgenes estaban preparadas. Y algo interesante, esta es la condición de la iglesia que espera la venida ¿de quién? Del Señor. ¿Seremos nosotros? Si somos nosotros, entonces dice que por lo menos la mitad de la iglesia se va a quedar fuera y la otra mitad de la iglesia va a entrar. Analicemos nuestra iglesia. Dice aquí que por lo menos, o al menos, yo sé que es un número, allí el número 10 es un número simbólico, pero está diciendo que por lo menos la mitad se va a quedar fuera y la otra mitad está o va a entrar allí a la fiesta y también estará en la cena de las bodas. Esta parábola dice, y vamos a leer allí un poquito de lo que dice Elena de White en la Review and Herald, 19 de agosto de 1890, después de citar estos dos últimos capítulos, ella cita y dice que esta parábola se está cumpliendo y se cumplirá al pie de la letra. Dice aquí, con frecuencia se me ha llamado la atención a la parábola de las 10 vírgenes. Y dice ella, 5 de las cuales eran sabias y 5 eran necias. Ahora, yo les hago la pregunta, ¿quién le llamaría la atención a Elena de White acerca de esto? ¿Quién creen que le llamó la atención? Bueno, yo sé que normalmente es temprano y entonces están todos tímidos. Pero el que le llama la atención, pues no es más ni menos que el Espíritu Santo. Sigue diciendo, esta parábola se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá al pie de la letra porque tiene una aplicación especial para este tiempo final. Lo mismo, dice ella, que el mensaje del tercer ángel que se ha cumplido y continuará siendo verdad presente hasta el fin del tiempo, así también será la parábola de las 10 vírgenes y dice, es y seguirá siendo verdad presente hasta el cierre del tiempo de la gracia.
Y vuelvo a hacer una pregunta a ver si ya no están tímidos. ¿Qué dos cosas dice la cita acerca de la verdad presente? ¿Qué dos cosas son verdad presente? ¿Qué vieron ahí en esta cita que eran verdad presente? ¿Aló? ¿Aló, me escuchan? Sí, sí, hermano, lo escuchamos bien. ¿Qué dos cosas eran verdad presente? Es la pregunta que hago. Que, a ver si alcancé a escuchar el párrafo. Pues que iba hasta el final del tiempo. Sí, Es pero una. hay dos cosas que menciona que son verdad presente. Vuelvo a leerla, de pronto parece que, digamos que nos conectamos, pero no estamos. Hay una verdad que veo, me corrige si es así, en donde se cierra la puerta y, y otra donde dice, donde responde y dice, no las conozco, o sea, quienes se quedaron afuera. No, es basado en la cita. Voy a la cita nuevamente. Entonces dice, con frecuencia se me ha llamado la atención a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran sabias y 5 necias. La llamó la atención el Espíritu Santo. Esta parábola se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá al pie de la letra porque tiene una aplicación especial para este tiempo final. Dice, lo mismo que el mensaje del tercer ángel que se ha cumplido y continuará siendo verdad presente hasta el tiempo del fin. Así, la parábola de las 10 vírgenes es y seguirá siendo verdad presente hasta el cierre del tiempo de la gracia. Entonces, las dos cosas que vemos en el texto que son verdad presente, una tiene que ver con la parábola de las 10 vírgenes, es verdad presente, y la otra, el mensaje de los 3 ángeles. Está claro allí, diciendo, la parábola de las 10 vírgenes, el mensaje de los 3 ángeles, las dos son verdad presente. Si ustedes siguen leyendo por allí en otro libro, Primeros Escritos, página 63, nos habla un poquito de la verdad presente. Y yo quiero que esta cita la atesoren en su corazón. Dice allí, son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Dice la hermana de White. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Hay muchas verdades dentro de la palabra de Dios, dice ella, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Y dice, he visto el peligro que existe de que los mensajeros de Dios se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. Es decir, a veces nos espaciamos en temas que no tienden a unir el rebaño ni a santificar el alma. Y dice algo muy solemne. En esto, en esos temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma, dice, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Después dice, he visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros de Dios. Vi la necesidad especial que tienen los mensajeros de velar y de tener todo fanatismo donde quiera que se levante. Satanás está apremiando por todos lados y a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos abiertos para ver los lazos y trampas y llevemos puesta toda la armadura de Dios, dice aquí, los dardos de fuego del maligno nos van a alcanzar. Son muchas, y vuelvo a repetir, las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que ¿qué? El rebaño necesita. Y acabamos de leer que la parábola de las 10 vírgenes es verdad presente y también el mensaje de los 3 ángeles. Review and Herald sigue diciendo, en la parábola de las 10 vírgenes tenían en la parábola las 10 vírgenes tenían lámparas, pero solamente 5 de ellas poseían el aceite extra que mantendría sus lámparas ardientes. Esta parábola presenta, y dice ella claramente, la condición de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La que espera a su Señor. Esta parábola representa la condición de la iglesia. Tanto los sabios como los necios, dice aquí, tienen sus lámparas. ¿Qué es la lámpara?
La Biblia. La La palabra de palabra. Dios. Palabra de Dios. Su Biblia, es su La palabra. palabra. Entonces dice, tanto los sabios como los necios tienen Biblias. Y dice, y han sido todos provistos de la gracia, o sea, el aceite y la luz. ¿Qué es el aceite? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y también han sido provistos de la luz. Eso quiere decir, todas las vírgenes tienen Biblias, todas las vírgenes tienen aceite, Espíritu Santo, y todas las vírgenes tienen la luz. La expresión vírgenes fatuas representa el carácter de aquellos que no han experimentado en su corazón la obra genuina del Espíritu Santo. La venida de Cristo no cambia a las vírgenes necias en vírgenes sabias. La condición de la iglesia que espera la venida de Cristo está representada por las vírgenes y las vírgenes sabias y las vírgenes necias. Representan también la condición de la iglesia en su estado de la Odisea. Entonces hay un tercer elemento que se agrega aquí como verdad presente. Ya hablamos de dos, la parábola de las 10 vírgenes, el mensaje de los 3 ángeles, y aquí ya estamos hablando de ¿qué? ¿Alguien lo captó? La verdad presente. No, de la Odisea, ¿sí? Del estado de la iglesia de la Odisea también es verdad presente. Entonces tenemos 3. Tenemos la parábola de las vírgenes, el mensaje de los 3 ángeles y La Odisea. la iglesia de la Odisea. Muy bien. Una pregunta, Camilo. Sí, señor. Cuando se habla de la Odisea, ¿se hablaba de ese momento que ha sido constante hasta nuestros días o el momento que estamos viendo ahorita nosotros? El momento que vivimos, exacto, muy bien. El momento, muy buena pregunta, es el momento que vivimos nosotros. Recuerden que la iglesia de la Odisea, o más bien las iglesias allí en el Apocalipsis, representan tiempos de la cristiandad. Y la iglesia de la Odisea comienza en 1844. Allí, después de 1844, es que se vive en el estado de la iglesia de la Odisea. Entonces representa específicamente a nosotros. Después de la Odisea, ya no hay otra iglesia. Dice allí claramente, al menos el mensaje de las iglesias. Una pregunta, Camilito. Señor. O sea que esta verdad presente que estás hablando es para nosotros como iglesia. Ah, ok. Eso es un buen punto porque de pronto me salté pensando que todos conocíamos el concepto. Pero cuando hablamos de verdad presente, hablamos de una verdad que tiene que ser predicada hoy en día, ¿sí? Es decir, hubo una verdad presente para cada momento de la historia. Por ejemplo, si hablamos de Noé, ¿cuál era la verdad presente para Noé? El diluvio. El diluvio. ¿Qué pasa si Noé no hubiera predicado acerca del diluvio? Pues se hubiera ahogado también. También Nadie se salva. Y eso que se salvaron solamente él y su familia. 8 nomás se salvaron. Pero eso era la verdad presente. ¿Cuál era la verdad presente, por ejemplo, para tiempos de Martín Lutero? La justificación por la fe. Muy bien, la justificación por la fe. ¿Qué pasa si Martín Lutero no hubiera predicado la justificación por la fe? No, Hoy no estuviéramos predicando. Muy bien, hoy no estaríamos predicando. Entonces, en cada momento, y con eso tenemos muchos ejemplos de verdad presente. Una más, por ejemplo, ¿cuál era la verdad presente para Juan el Bautista? que Jesús venía. Anunciar el Mesías. La primera venida de Jesús. ¿Qué pasa si Juan el Bautista no hubiera predicado? La gente no estuviera interpretando esa verdad en el momento. Claro, entonces no hubieran sido apercibidos de que venía por primera vez. Ahora, hago la misma pregunta. ¿Cuál es la verdad presente para nuestros días? Que Jesús viene. La segunda venida. ¿Sí se dieron cuenta? La parábola de las vírgenes, ¿pero por qué será? ¿Será que se relaciona con la segunda venida? Claro que sí. Claro que sí. Amén, claro. Se relaciona La Odisea. Claro La que iglesia sí. de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea. Las 3 se relacionan con la segunda venida. Así que Muy la bien. iglesia de la Odisea nos dice, más o menos dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. ¿Sí? No vamos a detallarlo más hacia el final, pero nos dice eso, no eres frío ni caliente, estás tibio, así como las vírgenes se durmieron porque estaban en un estado tibio, ¿cierto? Por eso se durmieron, por eso también es verdad presente, ¿sí? Pero entonces la pregunta que sigo haciendo es, ¿será que entonces al menos la mitad de la iglesia que nos toca hoy no está preparada para la venida del Señor? Pues si Sí. se pone al pie de la letra, es lo que está pasando, ¿no? La pregunta otra que tengo es, ¿quiénes son las vírgenes necias? ¿A quiénes representa?
¿Ustedes quisieran estar en ese grupo de las vírgenes necias? Nunca. Calle la boca. No, para nada. ¿Quiénes son? Siempre la Biblia habla de dos grupos, ¿cierto? Claro. Los cristianos, los mundanos, ovejas, cabritos, trigo, cizaña. Y bueno, nos habla de varios grupos acerca de siempre... Hijos de Dios, hijos del diablo. Exacto, muy bien. Se divide en dos grupos siempre la iglesia. Ahora, yo les hago una pregunta, que era la misma pregunta. ¿Quiénes son las vírgenes necias? Pero podríamos decir que las vírgenes necias son los cristianos que están en la iglesia pero no están convertidos. Sí, claro. Podría ser, sí, claro. Sí, Porque porque les digamos, falta el aceite. de todas maneras eran las 10 vírgenes. Era porque era un grupo escogido, ¿sí? No era, por ejemplo, todas las mujeres del pueblo, ¿sí? Eran las 10 vírgenes que eran un grupo escogido, las amigas de la novia, pero de esas 10 amigas, 5 no estaban preparadas. Bueno, esa respuesta me gusta porque vamos a analizarla bien hacia el final. Miren, otra pregunta, ¿representan entonces a los que están en la iglesia pero los que no son fieles? Sí, Sí. también. ¿Representa a los que están en la iglesia pero que serían más bien la cizaña? También. Puede ser, sí. También. ¿Representa Pienso que están los que están y no están. A También. los que están en la iglesia presentes, pero en realidad pues no siguen los parámetros que están en la Biblia, lo que nos ordena Jesús o Dios. Están en la iglesia, pero no están preparados. Me gusta que me respondan así porque vamos a hacer lo siguiente. Pónganle cuidado. Amén. Otra pregunta más. ¿Son cristianos de nombre pero no de corazón? Sí. Claro. Pregunta Sí, más. porque yo puedo estar en la iglesia, Camilito, puedo predicar muy bonito, puedo cantar muy bonito, puedo hacer muchas cosas en la iglesia, puedo dar los diezmos fiel, pero si yo cada día no me conecto con Dios a través de su palabra y la oración, pues no estoy preparándome. Bueno, es una buena respuesta. ¿Será que representan entonces a personas hipócritas? También. Claro. Bueno, quiero responderles a todas sus preguntas y quiero decirles que no. Que ninguna de esas preguntas es verdad y vamos a darnos cuenta. Miren, Palabras de Vida del Gran Maestro, el capítulo 29 nos dice: las dos clases que esperaban al esposo representan las dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Es decir, las dos clases están esperando a su Señor. Pero dice aquí, se les llama vírgenes porque todas profesan una fe pura. O sea, todas tienen una fe pura. Las lámparas representan la palabra de Dios. ¿Quiénes tienen la palabra de Dios? Todos. O sea, primero, miren, todas están esperando a su Señor. Todas profesan una fe pura, ¿sí? Todas tienen lámparas, todas tienen su palabra. Y una cosa más, y todas tienen el aceite, ¿sí? Todas tienen aceite. Interesante, ¿no? Entonces todas tienen la palabra, todas tienen el aceite, todas esperan a su Señor. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Versículo 8 nos dice acerca del aceite. 8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Es decir, no se les había apagado todavía tenían que... Ya tenían aceite. Todavía tenían aceite, no se les había apagado. Otra vez, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 337. En la parábola, todas las 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para el aceite. Aparentemente, dice aquí, claramente, no había ninguna diferencia entre ellas. Aparentemente todas eran iguales. Interesante, porque se dan cuenta que la respuesta inmediata que nosotros damos es que parece que ese grupo es definido y son los que hoy están en la iglesia, pero que identificamos, pero no. Ese grupo puede estar conformado por nosotros, porque nosotros tenemos el aceite, nosotros tenemos la palabra, nosotros esperamos al Señor, nosotros vamos el sábado a la iglesia, nosotros diezmamos, nosotros hacemos un montón de cosas que también hacían las vírgenes en ese tiempo, ¿cierto? Pero todos somos el pueblo de Dios. He ahí donde está lo complicado de esta parábola, o más bien, la enseñanza para nosotros. Cualquiera de nosotros puede formar parte de las insensatas, ¿sí? Otra vez, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 337. Dice, aparentemente no había diferencia alguna entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. ¿Cuántos? Todos. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo
y esperan confiadamente su aparición. Pero miren lo que sigue diciendo. Aquí es donde viene, digamos, El pero. ¿no? El punto clave. Dice, interviene un tiempo de espera. Ahí es donde está el punto clave. Interviene el tiempo de espera. La fe es probada, pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Cuando se oye el clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle, muchos no están listos, pero no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas, están destituidos del Espíritu Santo. Y nos habla de un mensaje interesante, dice que hubo un clamor, a esto es lo que la iglesia le llama el clamor de la medianoche. La medianoche. Hay un tiempo de espera, parece que hay una tardanza. Y en todas las veces que hemos estudiado, al menos acerca de la venida de Jesús, nos damos cuenta que estos mismos elementos están. Siempre hay un tiempo de espera, si ustedes se dan cuenta. En el arca había un tiempo de espera, ¿cierto? En Sodoma y Gomorra, un tiempo de espera. Siempre hay un tiempo de espera. Pero aquí dice que ocurre que a medianoche se oye un clamor. El versículo 6 dice, y a la medianoche se oye un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Quiénes representan a los del clamor de la medianoche? También nosotros. Hay personas en el pueblo Las vírgenes. que nunca duermen, ¿cierto? Pero a la medianoche se oyó un clamor y dice, he aquí viene el esposo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no predicamos, he aquí viene el esposo, salid a recibirle? Muchos se van a... Incluso nosotros nos perderíamos, ¿sí? La diferencia es que las vírgenes insensatas no tenían una reserva. Esa es la única diferencia que hay. No tenían una reserva, pero todos son iguales. La diferencia simplemente es la reserva. Eso quiere decir que, les voy a decir una cosa interesante, las vírgenes fatuas no son hipócritas. No son hipócritas. Ahí es donde nos engañamos nosotros a veces. Pensamos que está muy definido el grupo de las vírgenes fatuas y de las insensatas, pero no son hipócritas. Eso es lo interesante. Dice, la clase formada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad. Miren, respetan la verdad. Miren más, la defienden, la proclaman y son atraídos hacia aquellos que la creen y la practican. Interesante, ¿no? Es decir, no son los fríos, no son los fríos, defienden la verdad les atrae y durante mucho tiempo han estado con este mensaje, incluso muchos proclamándolo. El problema es que no tienen aceite extra. Reservas. Dice, pero no se han rendido a sí mismos a la obra completa del Espíritu Santo, dice. No han permitido que su vieja naturaleza fuese quebrantada y transformada. Esta clase se halla simbolizada por las vírgenes fatuas. Reciben la palabra con prontitud, pero no dejan que sus principios los transformen. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu Santo obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y su consentimiento implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se contentan con una obra a medias. ¿Cuántos nos contentamos hoy con una obra a medias? Superficial. No conocen a Dios por experiencia, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión diaria con Él, por lo tanto no han aprendido cómo confiar en Él, cómo mirarlo y vivirlo. No tienen la experiencia de la justificación por la fe. Su servicio a Dios degenera en mero formalismo. ¿Cuántos somos formales dentro de la iglesia, simplemente participando en todos los programas, yendo a guías, a conquistadores, yendo a la iglesia, dando el diezmo? Todos somos formales en esto, pero básicamente la diferencia es que hay aceite extra en unas y no en otras. Dice, viene, ¿sí? Se podría decir que no están convertidos, ¿no? Porque la conversión hace que llegue a la acción, a una transformación de la vida. Y en la parte inicial lo que decías es que por eso es tan difícil que arrancar el trigo, la cizaña, ¿cierto? Porque podemos arrancar el trigo con la cizaña. Entonces, hay dos cosas. Yo creo que la conversión también es básica para que haya un cambio en nuestras vidas radicales. Eso es lo que necesitamos. Bien, estamos exacto. convencidos del mensaje de salvación, pero
tenemos la conversión que nos lleva a acción, a honrar al Señor sin desprendimiento definitivamente. ¿Y quién ve esa conversión? ¿Quién es el único que puede ver la conversión? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ni siquiera, a veces nosotros mismos nos engañamos. Pensamos que por estar calentando un puesto en la iglesia o estando en la junta o siendo anciano o siendo alguna formalidad de esas dentro de la iglesia, con eso ya nos basta. Pero aquí está diciendo que solamente el Espíritu Santo es el que discierne quién está preparado y quién no. Y nosotros a veces nos engañamos a nosotros mismos. Pero necesitamos de ese Espíritu Santo. Dice aquí, vienen a ti como viene el pueblo. Se están delante de ti como pueblo tuyo. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Hacen halagos con sus bocas, pero el corazón de ellos anda en pos de las cosas de este mundo. El apóstol San Pablo señala que esta será la característica especial de aquellos que vivan precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque vendrán hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de la verdad, pero negando en sus vidas la eficacia de ella. No han sido transformados. Esta es la clase de personas que en el tiempo de peligro de la iglesia claman paz y seguridad. Interesante. ¿Cuándo es que se dan cuenta realmente, cuándo se sale a relucir el carácter de estas? Solamente cuando hay tiempos de persecución, de peligro. En tiempos de peligro, entonces ellas claman, tranquilos, no necesitamos predicar del mensaje de los 3 ángeles, tranquilos, todavía podemos seguir predicando acerca de cualquier otro tema diferente a este, porque no hay peligro, pero estamos en tiempo de peligro. Claman entonces, dicen, paz y seguridad. Dice aquí, mira lo que dice aquí, arrullan sus corazones con la falsa seguridad y no sueñan con los peligros. Dicen, no sean alarmistas, son los que dicen, pero cuando se despiertan, ellos son ahora los que se alarman, disciernen su destitución y tratan de que otros suplan su necesidad. Qué palabras tan fuertes, no sé si las notan, pero muchos, dice, arrullan sus corazones en la falsa seguridad. Y dice, no sueñan con peligros, y le dicen a otros, no sean alarmistas. Pero dice, cuando despiertan, ellas son ahora las que se alarman, disciernen su destitución y tratan de que otros suplan su necesidad. Es decir, oyen la palabra, pero no la ponen por obra. Andan detrás de su avaricia, porque a veces nos gusta tanto las cosas de este mundo que andamos tras ellas. Pero dice, dice Ezequiel 33:31, y quiero que lo leamos y vamos finalizando. Ezequiel 33:31 al 33, lo voy a leer para hacer un poco más rápido, ya la parte final. Dice Ezequiel 33:31, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, pero dice aquí, no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Versículo 32, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Pero dice, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Versículo 33, pero cuando ello viniere, y viene ya está viniendo esto, ya estamos viendo que nos encontramos en el tiempo final, realmente decimos muchas veces en las uñas de la estatua de Daniel, ¿no? Dice el versículo 33, pero cuando ello viniere, sabrán que hubo profeta entre ellos. Entonces, repasemos. Todas tenían lámparas, todas tenían aceite y todas tenían luz. La luz es el testimonio cristiano. La lámpara, la palabra de Dios. El aceite, el Espíritu Santo, y podemos representar las tres, incluso la lámpara, el estudio de su palabra, el aceite, la oración a través del Espíritu Santo que entra en nosotros, y la luz, el testimonio cristiano. Eso quiere decir que también la luz, sí señor, también como tenían la luz, tenían un buen testimonio, ¿sí? Ahora, sí, importante, no tenían, entonces ya lo dijimos varias veces, provisión extra. Las 10 vírgenes, dice aquí, están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra. O sea, somos nosotros, estamos esperando
y en el atardecer de la historia de esta tierra. Todas aseveran ser cristianas. Todas han recibido un llamamiento. Tienen un nombre y una lámpara. Todas profesan estar realizando el servicio de Dios. Aparentemente todas esperan la aparición de Cristo, pero 5 no están listas. 5, y mire aquí lo que dice, quedarán sorprendidas y espantadas fuera de la sala del banquete. Porque si se dieron cuenta, cuando el esposo llegó y ellas fueron a buscar, quedaron ¿cómo? Sorprendidas. Sorprendidas porque no esperaban que se acabara ese tiempo de gracia. Vamos a terminar con el mensaje a la Odisea, específicamente el versículo 15. Apocalipsis 3, versículo 15 y 16. 3, 15 y 16. Dice, todos lo conocemos, ¿no? Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. ¿Cuántos de los miembros de la Odisea están tibios? Muchos. Yo quiero decirles que ¿cuántos en la parábola? Exacto, muy bien, todos. ¿Cuántos en la parábola se durmieron? 5. Todos. A todos. Todos. Eso quiere decir que todos estamos también tibios. También. Es el versículo 5 de Mateo 25. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y todas se durmieron. ¿Sí? Ahora, Aquí estamos todos. la iglesia adventista fue levantada para anunciar el mensaje del regreso de Jesús, el pronto regreso. Ese era o es su especial objetivo, su especial misión. Pero nosotros nos hemos callado, ¿sí? Seguimos callados porque creemos que nacimos, lo hemos experimentado en los estudios de nuestra tertulia bíblica. Dice allí, nosotros hemos hablado de que nuestra iglesia, si no está predicando el mensaje de los 3 ángeles, no tiene razón de existir. Nacimos a raíz de una profecía, la profecía de que comenzaba el juicio. Tenemos que anunciar al mundo que viene el juicio, si no van a ser destruidos. Muy pocos se imaginaban los pioneros que el esposo iba a tardar. Todos los pioneros pensaban que en sus días iba a venir. De hecho, si vamos más atrás, Pablo mismo pensaba que Jesús iba a venir en sus días. Si hablamos de mi familia, mi abuelo, yo soy adventista de 3ª generación, mi abuelo murió pensando que Jesús iba a venir pronto. Pero hubo un periodo, no podemos decir una tardanza, sí, una tardanza para nosotros, porque para Dios todo está presupuestado. Pero mi abuelo descansa hoy pensando que Jesús iba a venir. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto más? ¿Cierto? ¿Cuánto más va a tardar el esposo? Eso es lo que, no importando cuánto más tarde el esposo, tenemos una misión. Y todas las señales lo anuncian cada vez más. Lo que vivimos hoy en día tiene que ver con la señal. Pero dice, cabecearon todas y todas se durmieron. Versículo 7 del Mateo 25. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas se levantaron porque todas estaban ¿cómo? Durmiendo, ¿sí? Hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Lo dijimos hace un tiempo. Un grito a la medianoche. El fuerte pregón, le llamamos como adventistas. Que nos despierte a nosotros para que seamos parte. Necesitamos que ese fuerte pregón nos despierte para que seamos parte de esta predicación. Y lo que les digo es, levántate tú que estás durmiendo, levantémonos que estamos durmiendo, que permitamos que haya un renovamiento y una reforma, un despertar dentro de nuestra iglesia. Si eso no ocurre, nos vamos a perder como las insensatas. 10 vírgenes, básicamente, que no son hipócritas. Entonces, pensemos, cristianos que parecen ser de a de veras, la iglesia que espera su venida. Podremos estar en la iglesia y podemos estar quedándonos fuera de la venida de Jesús. Eso es lo que necesitamos pensar en esta mañana. Nos dice el mensaje, ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. El frío sabe que necesita calor. El caliente sabe que ya está caliente. Pero el tibio no se ha dado cuenta.
Necesitamos comprender la obra importante del Espíritu Santo en nuestras vidas para que Él sea quien nos transforme. Y voy con una última cita. Esta cita me llamó mucho la atención porque era un tiempo donde los pioneros decían, nosotros somos la iglesia, hablando de las 7 iglesias, decía, somos la iglesia de Filadelfia, no tenemos ningún problema, somos casi perfectos, decían ellos. Pero Elena de White se levanta con esta cita que es relevante también para nosotros y con esto termino. Dice, la iglesia se encuentra en el estado de la Odisea. La presencia de Cristo no se halla en su medio. ¿Qué cosa tan terrible es excluir a Cristo de su propio templo? ¡Qué pérdida para la iglesia! Nuestro Redentor envía a sus mensajeros para presentar un testimonio directo a este pueblo rebelde. Él dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero muchos rehúsan recibirlo porque temen que él será un huésped muy costoso. El Espíritu Santo espera ablandar y subyugar sus corazones, pero ellos no están dispuestos a abrirle la puerta y permitir que entre el Salvador. Temen que él exigirá demasiado de ellos y ya sin Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret queda fuera de su propia iglesia. Él dice, estoy a la puerta y llamo. Pero si nosotros no aceptamos ese llamado, no abrimos la puerta, él no va a poder entrar. ¿Cómo está Jesús entonces en su iglesia? Dice aquí, se encuentra fuera de su propia iglesia. Y dice, obviamente es una pérdida terrible que esté fuera de su propia iglesia. Necesitamos abrirle la puerta de nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda entrar y transformar nuestras vidas. Y de esa manera estar listos para cuando se cierre el tiempo de la gracia. Así que ese es el mensaje de esta mañana, que este día pueda tomarnos en reflexión, que pueda ayudarnos a reconocer lo que esta mañana hemos estudiado y darnos cuenta que podemos ser parte de las vírgenes necias, pero aunque podamos, hay un poder que es más fuerte, que es el del Espíritu Santo, que puede subyugar los corazones y que puede hacernos entrar en una comunión con Él. El mismo Jesús todos los días tenía una comunión directa con su Padre y pedía al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo transformara. Si Jesús necesitaba de eso, ¿cuánto nosotros más no necesitamos de su Espíritu Santo? Que podamos guardar de esa porción extra que necesitamos para que cuando venga nos halle listos. Ese es el mensaje entonces de esta mañana. Amén. Amén. Amén, gracias. Amén, gracias. Gracias, Camilo. Quiero invitar a todos los que están conectados para que nos coloquemos en una disposición de orar y clamar a Dios. Oremos. Querido Padre, te damos gracias, Señor, porque el interés del cielo es rescatar a un pueblo que siguió las pisadas de Jesús. Hoy, Señor, entregamos nuestra vida tal como está y abrimos nuestra mente, nuestros pensamientos, para que entres mediante la presencia de tu Espíritu y nos ministres, Señor, para que marquemos la diferencia en este tiempo final. Danos, Señor, de tu presencia. Enséñanos a renunciar a nuestra filosofía de vida y a entender que el pensamiento divino, el plan de Dios es superior a los nuestros. Suplicamos, Señor, que nos ministres cada día mediante la unción de tu Espíritu. Permítanos tener la disciplina de depender de toda palabra que sale de la boca del Señor. Permítanos tener la suficiente humildad para humillarnos cada día y reconocer que solo la influencia de tu Espíritu en nuestro favor es la que nos hará grandes y hará la diferencia. Dios Todopoderoso, bendición para tu iglesia en este día, para quienes han de salir, de enfrentar sus trabajos, la calle, líbrales. Prospera, Señor, a tu pueblo, provea, Señor, para las necesidades de tu pueblo. Y gracias porque tu palabra cada día nos llama a una excelencia, a ser hijos de luz. Rogamos, Señor, que produzca en tu pueblo un despertar, un reavivamiento, causado por una comunión constante, por una dependencia total de la palabra de Dios. Que esa sea la experiencia en nuestra iglesia.
a cada uno de nuestros amigos que se conectaron por Facebook, a los que están aquí por Zoom, para todos, Señor, la bendición del Eterno. Gracias, Señor, por esta mañana, por acompañarnos. Lo pedimos en Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias, pastor. Gracias.